Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Después de leer el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 8, del versículo 14 al 15 y del versículo 21 al 23, vamos a contemplar a Jesús que nos invita a no dejar de lado el mandamiento de Dios. Haremos la contemplación en 3 pasos. Primer paso, nos dice el evangelista San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. El evangelista nos muestra uno de tantos desencuentros entre Jesús y los fariseos por la manera de comprender la ley. Jesús entiende la ley como aquella que permite la fraternidad, la ayuda, la inclusión, el cuidado del otro, mientras que los fariseos y los escribas entienden la ley como aquella que ejerce un mandato, no importando si ella excluye o crea injusticia. Vemos en la escena que los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los discípulos van entendiendo que el cumplimiento de la ley está en amar y servir a los demás más que en prácticas ritualistas. Podemos preguntarnos: ¿he aprendido a hacer el bien por deber ser o por valorar la vida del otro? ¿Siento que cumplo la ley porque me resulta cómoda o porque siento que mi aporte tiene un valor único al favorecer la vida de los demás? Segundo paso, nos sigue diciendo el evangelista San Marcos. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Jesús cuestiona la ley tomando como referencia a Isaías para darle fuerza a su interpretación y desvelando así la hipocresía de los que manipulan la ley. Jesús reconoce en el grupo de los fariseos la incoherencia con que viven, ya que sus labios dicen una cosa y sus acciones están lejos de lo que afirman. Jesús es contundente al interpelarlos, ya que dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Es decir, las leyes son manipuladas para explotar y utilizar al pueblo, mientras ellos se aprovechan de los esfuerzos de los justos. Pero esta no es la ley querida por Dios. La ley querida por Dios es aquella que construye vida, es aquella que da oportunidades, es aquella que se acuerda de los más pobres y de los excluidos. Podemos preguntarnos: ¿voy aprendiendo a vivir desde la sinceridad que Jesús me enseña? ¿Voy ordenando mi vida desde el amor de Jesús para vivir con mayor coherencia? ¿Me acerco a los demás desde la compasión de Jesús que implica apostar por la vida del otro? Tercer paso. Continúa diciendo el evangelista San Marcos.
Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Jesús invita a sus discípulos a reflexionar sobre su vida interior para reconocer qué les aleja de la propuesta de Dios. Jesús quiere que sus discípulos, sus seguidores, caigan en la cuenta de aquellas actitudes, decisiones, acciones que nos llevan a errar, que nos llevan a poner en riesgo nuestra vida, ya que hemos ido construyendo espacios de maldad en nuestro corazón. Jesús con su vida nos muestra cómo debemos educar nuestro corazón, para volvernos a revalorar como hijos de Dios, como imagen y semejanza de Dios, como hermanos que buscan el bien del otro. Jesús nos abre la novedad de la misericordia, que nos encamina al perdón y a la reconciliación con los hermanos. Podemos preguntarnos: ¿me dejo interpelar por la palabra de Jesús que me hace crecer? ¿Me dejo abrazar de la misericordia de Dios para transformar mi vida? ¿Qué voy haciendo para abrir desde la fe en Jesús nuevos caminos de esperanzas a los que hoy sufren las injusticias de nuestro tiempo? Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas del Templo de San Francisco en Caracas.